Los costos para el país, lo que se estableció en esa cláusula del contrato de quién pagaba qué y cómo respecto de los peritos que se utilizaran en el proceso. Cuéntanos de eso. Te decía que son presupuestos significativos que no comprende solo la partida de defensa de los abogados, sino que tiene también expertos y peritos, gastos de testigos, gastos de audiencias, las tasas o gastos de la institución que administra o funge como secretaría del caso, entre muchos otros. Entonces, eso lleva a que por lo menos hasta el momento en que yo estuve, cada pago debía recorrer la misma cadena de aprobaciones de todas las instancias correspondientes. Todo. Defensa, abogados, pago a la institución administradora, todo. En el caso de los expertos, ya veníamos de pasar una primera fase del proceso. Y fue sumamente difícil y angustiante haber pasado una primera fase de contratación de los expertos para esa primera parte del proceso. Recuerda que estamos hablando de un traspaso del contrato que se da luego de un cambio de gobierno. ¿Por qué lo menciono? Porque hay cambio de gobierno, se toma la decisión de que el contrato pase a medio ambiente y se hacen los cambios de lugar. Teníamos la necesidad de que expertos, peritos, apoyaran nuestra defensa. Se agota un proceso en cierto modo similar al de selección de la firma, pero con el apoyo de la firma. Al ver un retraso importante de los pagos, en ese momento creo que la firma tuvo que, digamos, hacerse cargo de los expertos, y ya luego con la modificación para que no pasara el mismo proceso y retrasarnos con los expertos, porque llegó un momento en que ellos no querían trabajar si no se les pagaba. El mecanismo que se identificó fue establecer la posibilidad de que la firma contratara los expertos para que el mecanismo fuera más expedito, y eso se les reembolsaba a la firma, estableciéndose el tope que se estableció, que parecerá significativo, pero en su momento yo recuerdo que hubo una firma de expertos que después no quería trabajar con nosotros porque entendía que era muy poco. Pero ese fue el mecanismo para que en la segunda fase del caso no pasara lo mismo y no poner en riesgo la defensa en lo que tenía que ver con esos insumos de los expertos. Hay una parte de la que habla el profesor Cohen en su voto disidente, donde él habla de dos empresas que eran propiedad o asociadas al señor Lichín y a su asociado empresario en República Dominicana, de una transacción comercial entre ellos que él dice que era rarísima y que a él le sorprendía que se hubiera admitido esta operación entre empresas como algo válido para tomar la decisión. Y él dice, se vendieron empresas, se presentaron documentos de pago con procesos o contratos que supuestamente habían sucedido en fechas diferentes, pero resulta que el soporte de los contratos decían lo contrario e inclusive tenían el mismo abogado notario, siendo empresas que estaban en lugares completamente diferentes. Y dice el profesor Cohen que él no entiende cómo nadie advirtió eso. Sí, pero fue parte de la defensa para atacar el hecho de que no había una inversión, ese entramado de empresas y cómo se dio la adquisición de acciones. Fue parte de la defensa del Estado para cuestionar el hecho de que estuviéramos frente a un inversionista o frente a una inversión. ¿Cómo se perdió con ese argumento? Porque es muy evidente en los documentos. Una persona que está estudiando Introducción al Derecho 101 es capaz de notar lo que pasa entre esas dos empresas. Inclusive hay una responsabilidad para un empresario local dominicano que era la contraparte de Michael Lichín, que no aparece su nombre en ninguna parte del proceso, por cierto.
Sí, te reitero, fue parte de los argumentos de defensa, como tú dices, es más que evidente, y ciertamente fue una sorpresa que no se haya acogido, sobre todo en una fase de jurisdicción, como algo a favor del Estado, y tal como el profesor Cohen señala en su opinión. ¿Qué le queda por hacer a República Dominicana frente a este caso? ¿Hay opciones? Ay, Yulisa, sí, no solo frente al caso, sino también frente al tema. Frente a esta decisión, queda la posibilidad de solicitar la anulación del laudo. Lo cierto es que la anulación responde a causales muy específicos, no es como una apelación, sino que se anula o se solicita la anulación de un laudo cuando se cumplen por lo general 4 o 5 condiciones o hechos muy específicos. Es algo un poco cerrado, pero puede verse la posibilidad y yo creo que habría méritos al menos de analizar esa posibilidad. No es tomar una decisión a la ligera, pero que ese órgano colegiado se siente en la mesa y analice esa posibilidad. Eso con relación al caso, pero con relación al tema yo creo que falta mucho todavía por importantizarlo, por darle mayor visibilidad, porque nuestros titulares y nuestras instancias entiendan su dimensión, porque estamos hablando de un tribunal de 3 árbitros que le dicen al Estado, violaste tu ley, violaste tal tratado, te condeno a esta cantidad, en este caso más de 43 millones de dólares. Siento un precedente en ese sentido y cuestiono tu capacidad reguladora, porque tú en ejercicio de tus competencias me has cedido esa capacidad. ¿Podría ser que se revierta este resultado si República Dominicana acciona en contra de la sentencia? Si hay una solicitud de anulación y esa corte acoge la solicitud y anula el laudo, entonces el proceso puede empezar desde cero. Puede empezar desde cero y empieza a conocerse la demanda de nuevo con todo lo que ello implica a nivel de defensa de parte y parte, pero como yo siempre digo, siempre hay la posibilidad de lograr un mejor resultado o una conciliación y de hecho en este caso también hubo intentos de conciliar o propuestas al menos, interés de que ambas partes se sentaran a la mesa. O sea que no todo está perdido con el caso. Hay que ver si hay el interés de solicitar la anulación del laudo. Obviamente eso obedece a unos tiempos específicos. ¿Podríamos estar en plazo todavía? Podríamos estar en plazo, pero te digo, eso está sujeto a lo que cada reglamento arbitral dispone. Y es una solicitud que ya no va obviamente al tribunal arbitral, sino que va a una corte estatal, que es quien revisa o analiza esa solicitud de anulación. ¿De cuántos casos aproximadamente estamos hablando en los últimos años que ha perdido República Dominicana? Y si pudiéramos hablar de sumas, montos de dinero en millones de dólares, ¿de qué estaríamos hablando? Mira, en los últimos años, en lo que tiene que ver con los casos de inversión, en el último año se han perdido 2 casos. Se han perdido 2 en casos. En este 2023. Entre finales del 2022 y 2023. Como siempre son presupuestos muy significativos, Por la parte de los casos comerciales, que ya eso son llevados por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, también se han perdido importantes procesos comerciales. Al ser confidenciales no puedo darte un monto, pero sí de manera global son decenas de millones de dólares. Son decenas de millones de dólares literalmente que el Estado pierde, sumado a los gastos de defensa, que son concepto aparte. En tu análisis con esa experiencia de muchos años defendiendo República Dominicana en casos de litigio internacional, ¿podrías concluir o tener una opinión distinta de que Michael Lichin era un inversionista para República Dominicana? Yo creo que él no cumplía con las condiciones para considerarse inversionista. Yo creo que ahí debió ser otra
la decisión. Así como te digo que muchas acciones debieron haberse llevado de parte del Estado, así mismo te digo que hay muchos aspectos en los cuales para nada comparto la decisión del tribunal, y ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. ¿Cuáles son las características que, tal como tú dices y dice el profesor Cohen, hacen dudar de que el señor Michael Lichin fuera legítimamente un inversionista? Bueno, para empezar, su nacionalidad, porque en caso de que una persona tenga doble nacionalidad, la que se acoge es la nacionalidad dominante y efectiva, es decir, donde tú haces tu vida, donde tú pagas tus impuestos, donde votas, donde haces tu vida familiar. Y en el caso de él tenía tanto la nacionalidad canadiense como supuestamente la jamaiquina, pero él de una manera muy conveniente usaba una y otra nacionalidad a su antojo, pero predominaba la nacionalidad canadiense, si a eso vamos. Y para eso se hizo un trabajo en su momento con la Dirección General de Migraciones, con Impuestos Internos, que soportaban ese argumento, donde tú haces tu vida. Obviamente tienes que probarlo, y esas pruebas estaban. Entonces, es tu nacionalidad dominante y efectiva, y entiendo que él no cumplía con esos requisitos para acogerse a los beneficios y al mecanismo del tratado. ¿Qué otras características hacían dudar que Michael Lichin fuera un inversionista real, con buena intención y efectivo para República Dominicana? El mismo entramado societario, cómo se dieron los aportes, cómo se dio la adquisición de las acciones, no nos permitía concluir de que estábamos frente a una inversión al amparo del tratado, porque si bien hay una definición de inversión, y hay de hecho un test que se sigue para determinar que estamos frente a una inversión, es que en este caso era muy evidente. No había, como dice el mismo profesor Cohen, no había ni siquiera que llegar al Salini test. Era muy evidente de que no estábamos frente a un inversionista o frente a una inversión. El mismo tema que comentábamos ahorita del entramado societario, cómo se dieron las adquisiciones. No, pero que es de manera indirecta, no, tampoco.